Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda argentina, guarangas. El Papa Francisco ha transitado de calificar a Daniel Ortega como guarango a concluir un pacto de silencio con el dictador. ¿Qué detalles precisos se encuentran en el acuerdo entre el Vaticano y el gobierno de Ortega? ¿Cuáles son los protagonistas y perjudicados en este arreglo? La remoción forzosa del pupilo del obispo Silvio Báez en Miami, cuyos sermones impactaban profundamente en los corazones de los católicos dentro y fuera de Nicaragua, y el posterior silenciamiento impuesto al obispo Rolando Álvarez desde su excarcelación y exilio, destacan como los resultados más palpables del dominio de la dictadura sobre la voz profética de la Iglesia Católica. El gesto político y sarcástico de la vicedictadora y esposa de Ortega, Rosario Murillo, hacia el cardenal Brenes, añade más incertidumbre y molestias a las preguntas que millones de católicos nicaragüenses se plantean a diario. En medio de los numerosos ataques de la dictadura sandinista hacia la Iglesia Católica de Nicaragua, según Rosario Murillo junto al cardenal Brenes, expresaron compromisos por trabajar en una cultura y una pastoral de justicia, concordancia y liberación de todo mal, sobre todo del odio. Sin embargo, estos anuncios parecen ser una estrategia de propaganda para ocultar la persecución sistemática que la dictadura ha impuesto sobre la Iglesia Católica. ¿Son estos compromisos genuinos o simplemente una fachada para calmar las críticas internacionales? Recordemos que el reciente destierro de Monseñor Rolando Álvarez y el obispo Isidoro Mora, junto con 17 sacerdotes más, enviándolos a Roma, con un movimiento claramente político, reflejó la determinación del régimen de silenciar a aquellos que se oponen a sus políticas autoritarias. Desde que la Iglesia Católica, en su papel mediador, fue testigo de la violencia ejercida contra los manifestantes en 2018, se convirtió en el blanco de las muchas represiones gubernamentales. La postura crítica de la Iglesia hacia el gobierno de Ortega, su participación en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y su búsqueda de justicia y diálogo desencadenaron la hostilidad del régimen. La Iglesia se convirtió en un obstáculo para los intereses del gobierno y una voz que cuestionaba la autoridad y la legitimidad de las acciones gubernamentales. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo, de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Este lenguaje es muy duro, sí, porque los poderosos se crean su propia verdad y hasta se creen sus propias mentiras. Viven en un mundo surrealista, dicen medias verdades que son peores que las falsedades. Se inventan aparentes verdades, dicen falacias y sofismas, es decir, mentiras con apariencias de verdad. Este lenguaje es muy duro, porque quisieran que la Iglesia fuera como los perros mudos, que la Iglesia no hablara, no denunciara la injusticia, más aún quisieran que la Iglesia les haga de cortesanos o que la Iglesia sea su cortejo, cuando la Iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos, porque la Iglesia es pueblo. El asedio a las parroquias y la intimidación a los sacerdotes marcaron el inicio de la persecución religiosa. Entonces, cuando el sacerdote habla, por ejemplo, de justicia, de paz, de amor, ellos lo relacionan, los paramilitares,
con que están atacando a la dictadura, porque eso es lo que ellos hacen, desestabilizar a la nación con todas estas persecuciones. En un alarmante informe presentado por la autora e investigadora Marta Patricia Molina, se revela la continua persecución de las iglesias católicas en Nicaragua. Cabe destacar que este cuarto informe abarca el periodo desde abril de 2018 hasta agosto de 2023 y muestra una tendencia preocupante en el aumento de ataques a estas instituciones religiosas. Recapitulando, la Iglesia Católica ha sufrido un total de 667 ataques, incluyendo asedios, impedimentos a los templos, confiscaciones de propiedades, cierres arbitrarios de organizaciones sin fines de lucro, represión a religiosos y mensajes de odio. Además, se destacan 13 propiedades confiscadas, lo que va en contra de la Constitución de Nicaragua. Entre los datos más alarmantes se encuentra el exilio forzado de 151 religiosos, incluyendo pastores, sacerdotes, obispos y seminaristas, quienes han abandonado Nicaragua debido a las amenazas y persecuciones. Una sociedad sin profetas se vuelve cruel, se vuelve inhumana, se acomoda, se atrinchera en la corrupción, en el cinismo. Por eso la Iglesia está dispuesta a exponerse. Y hoy es calumniada, injuriada, amenazada, todo por ponerse al lado de las víctimas de la violencia y condenar a quienes agreden y matan porque son ellos los que tienen las armas. Desde 2018, el gobierno ha detenido a 55 religiosos, encarcelando y desterrando a 44 de ellos, mientras 11 misioneros evangélicos aún pertenecen bajo detención arbitraria. Según el informe Ataques a la Libertad Religiosa en Nicaragua, un acto inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. Marta Patricia Molina también denuncia 34 robos y 46 profanaciones en iglesias, así como la prohibición de más de 3.240 procesiones religiosas populares, afectando gravemente la libertad religiosa de los fieles. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por los ataques a la Iglesia Católica en Nicaragua, exigiendo el respeto a la libertad religiosa y la protección de los derechos humanos. El 6 de marzo, el informe Ataques a la Libertad Religiosa en Nicaragua, presentado el 5 de marzo en el marco del 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, tiene como objetivo denunciar las diversas formas y métodos de violaciones a la libertad religiosa y conciencia en Nicaragua. En enero del presente año, la abogada Marta Patricia Molina, junto a la defensora de migrantes, la nicaragüense Muriel Sáenz, entregaron 2 ejemplares a la Embajada de Nicaragua en Washington del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida. Ambas informaron que fueron a la OEA y se reunieron con funcionarios a quienes hicieron entrega formal de ejemplares del estudio para que el mundo sepa la persecución que vive la Iglesia Católica de Nicaragua. Asimismo, el más reciente informe de Human Rights Watch denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan reprimiendo a todos los sectores de la sociedad y han profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua, dice el encabezado del Informe Mundial del 2024. En diferentes incisos, el informe detalla sobre las violaciones a los derechos en torno a la persecución de los críticos sobre la libertad religiosa, la libertad de asociación y expresión, entre otros. El 8 de enero, el Papa Francisco denunció la preocupante situación que vive Nicaragua, en particular la persecución que sufre la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país. Instó en un diálogo diplomático por el bien de los feligreses católicos y población en general. En una audiencia con los miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede por el inicio del año, Francisco denunció que sigue siendo preocupante también la situación de Nicaragua. Es una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. Según Murillo, Nicaragua avanza hacia la reconciliación y la unidad, dejando atrás el pasado. Por consecuencia de estas palabras, con motivo del cumpleaños 75 del cardenal Leopoldo Brenes, Rosario Murillo se contradice. La paz es el único camino. Pero la paz que queremos no vendrá por los discursos melosos de amor y de reconciliación.
Según Israel González, periodista católico que se dedica a la cobertura de temas religiosos, descarta la posibilidad de un acuerdo entre la Iglesia y el régimen de Daniel Ortega, destacando la incertidumbre para el clero nicaragüense. También señala que Ortega y Murillo no perdonan el hecho de que la Iglesia Católica sea la única institución que escapa del control autoritario y represivo del régimen. Porque son siempre, aquí en España suele decir, dulces envenenados, ¿no? Son palabras que uno sabe que son vacías en el contenido, pueden ir adornadas de muchísimos epítetos bonitos, pero en realidad cuando uno escarba en el discurso de la señora Murillo, lo que encuentra es una completa afrenta a los valores de la Iglesia Católica, valores que ha continuado defendiendo la Iglesia: libertad, el respeto a los derechos humanos dentro del país, también el respeto a la libertad religiosa. La señora Murillo felicitando al cardenal, y tenemos parroquias asediadas. Reflexiona Israel González en el programa 100% Superchat de 100% Noticias. En un contexto de crecientes tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes presentó su renuncia al Papa Francisco al cumplir 75 años, según el derecho canónico. La carta de renuncia fue enviada un día antes de su cumpleaños y Brenes la describe como sin condiciones, dejando la decisión en manos del Papa. En una entrevista explicó que ya tenía el borrador preparado desde días anteriores y agradeció a Dios por su tiempo en el ministerio sacerdotal. Expresó su deseo de descansar un poco y visitar parroquias, siempre bajo la orientación del próximo arzobispo. Sobre la elección de su sucesor, señaló que la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el arzobispo presentan candidatos, pero la decisión final es tomada por el Papa. Nicaragua, en su lucha por la justicia y la libertad religiosa, se enfrenta a una crisis sin precedentes. La persecución de la Iglesia Católica por parte de la dictadura sandinista ha desencadenado una serie de eventos que deben ser examinados con atención y urgencia. Mientras la comunidad internacional observa, la Iglesia en Nicaragua lucha por mantener viva la llama de la fe en medio de la oscuridad impuesta por el régimen de Ortega y Murillo. Hasta el momento, el rojo y negro ha emergido victorioso en esta contienda, pero la guerra está lejos de llegar a su conclusión. Todo sugiere que el Vaticano está depositando su confianza desde su posición como una institución con una historia de 2024 años, recordando que tiene la última palabra de su lado. Al evocar la famosa cita atribuida al escritor y político francés Francois René de Chateaubriand, la Iglesia Católica ha visto pasar el ataúd de sus enemigos y siempre ha sido ella quien ha sobrevivido a sus funerales. Te invitamos a que compartas este video y nos sigas en todas nuestras plataformas digitales. Somos 100% Noticias, Nicaragua Hoy.